China critica a Washington por cooperar con SpaceX en medio de acusaciones de una red de espionaje capaz de vigilar el mundo desde el espacio. Pero críticos señalan una falta de verificación de información por parte de la prensa estatal china. Casi la mitad de la población mundial votará este año en elecciones de gran importancia. El secretario de Estado, Antony Blinken, advierte que China y Rusia están detrás de campañas de desinformación mundiales. Comprando plataformas de televisión por cable en África y excluyendo canales de noticias internacionales de los paquetes de suscripción, o utilizando filiales locales para comprar subrepticiamente empresas de medios de comunicación en el sudeste asiático, que luego difunden noticias fuertemente favorables a la RPC. Incendios forestales asolan el suroeste de China, matando a 4 personas y obligando a miles a huir en busca de seguridad. Las llamas se propagan por montañas desde el fin de semana. Y 12 condenados en Hong Kong por participar en los movimientos prodemocráticos de hace 5 años. Reciben penas de hasta 7 años de cárcel. Tenemos más información sobre el caso de los llamados disturbios. Un niño de 13 años del norte de China es brutalmente asesinado y descubierto en una fosa poco profunda. Los sospechosos del crimen son 3 compañeros de clase del niño, también de 13 años. Nos adentramos en la cruda realidad a la que se enfrenta un grupo único de niños que viven en las zonas rurales de China. El sombrío caso forma parte de una creciente ola de violencia en el país. Automóviles que chocan a motociclistas y estudiantes, hombres armados con cuchillos en ataques callejeros y presuntos adolescentes asesinos. ¿Qué hay detrás de esta ola de crímenes en China? La violenta represión del Partido Comunista Chino contra los ciudadanos es como una olla a presión a punto de explotar. El Senado de Estados Unidos quiere celebrar una audiencia pública sobre el proyecto de ley de prohibición de TikTok aprobado recientemente por la Cámara de Representantes. Legisladores dicen que tienen el compromiso de hacerlo bien. Y expertos afirman que la seguridad alimentaria de Estados Unidos está en peligro porque China está intentando hacerse con el control de las cadenas de suministro. Legisladores se reunieron para hablar de soluciones. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Desvergüenza y doble vara. Ese es el mensaje de los militares de China al arremeter contra Washington a raíz de un informe anónimo. Reuters informó el sábado pasado que SpaceX está construyendo una red satelital bajo un contrato clasificado de $1.800 millones con una agencia de inteligencia estadounidense. El programa supuestamente incluye cientos de satélites espía. Si tiene éxito, la red podría mejorar la capacidad de la Casa Blanca y del Pentágono para vigilar objetivos en todo el mundo. La noticia cita fuentes anónimas y no llega a los titulares de la mayoría de los medios de comunicación. En la cuenta del ejército chino en las redes sociales, donde tiene más de 1 millón de seguidores, se acusa al gobierno de Estados Unidos de amenazar la seguridad mundial y de utilizar el desarrollo espacial para reforzar al ejército estadounidense. El mensaje también incluye críticas a las sanciones impuestas por Washington a varias empresas tecnológicas chinas. Legisladores estadounidenses advirtieron sobre estas empresas chinas vinculadas a casos de robo de propiedad intelectual y amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos. SpaceX y el Pentágono no respondieron a peticiones de los medios de comunicación para comentar la reacción de China. Volviendo a la red de satélites, el programa de Elon Musk desempeña un papel vital en el campo de batalla de Ucrania, ayudando al Pentágono y a sus aliados. Pero el programa está poniendo a Beijing y Moscú bajo presión. Beijing anunció que está construyendo una propia red satelital como Starlink con 26.000 satélites, que sería 5 veces mayor que la de Estados Unidos. El régimen comunista ordenó a sus expertos militares que estudiaran la red hace 2 años. En Rusia, Moscú prepara armas especiales que podrían destruir toda la red de satélites estadounidenses. Lo que contamos no es todo lo que ocurre en China. Muchas noticias no podemos decirlas por su contenido delicado, por la censura en las redes sociales y por falta de tiempo. Pero esas noticias podrán encontrarlas en nuestro medio hermano The Epoch Times en español.
Si ingresan en la sección especializada en China y se adentran en sus notas, podrán trazar un mapa difícil de encontrar en otros medios e importantísimo para descifrar una gran parte de la realidad económica, política y social que se avecina. Les dejo aquí arriba o aquí abajo la dirección para que puedan entrar por su cuenta. El presidente ruso Vladimir Putin acaba de ganar un nuevo mandato de 6 años tras una aplastante victoria en las elecciones rusas de este fin de semana. Un triunfo que los críticos califican de ilegítimo. Tras una reelección, el presidente ruso Vladimir Putin prometió reforzar las relaciones entre China y Rusia en los próximos años. Tenemos muchos puntos de interés coincidentes, tanto en la economía como en la política internacional. Confío en que los reforzaremos en los próximos años. Putin elogió el lunes a China por lo que llamó su éxito en la escena mundial, incluida la iniciativa de la Franja y la Ruta. Muchos países consideran el programa de infraestructuras como una herramienta que el Partido Comunista Chino utiliza para expandir su control global. Putin también dijo que Rusia reconoce a Taiwán como parte de China. Condenó a los países que organizan, en sus palabras, provocaciones en torno a la isla, así como a las naciones que sancionan a China. El Partido Comunista Chino nunca gobernó ni poseyó Taiwán. La isla se rige por su propia constitución y por líderes elegidos democráticamente. En enero y febrero el comercio entre Rusia y China creció un 10%. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del Este. El secretario de Estado, Antony Blinken, lanzó una advertencia sobre la desinformación. Este año se celebran elecciones nacionales en más de 60 países, lo que aumenta el riesgo de difusión de información falsa en Internet. Este es un año electoral extraordinario en muchos países, pero los ciudadanos y los candidatos se enfrentarán a una avalancha de falsedades que sofocarán un serio debate cívico. Hizo esta advertencia durante la Cumbre para la Democracia celebrada el lunes en Seúl. Blinken insistió en que China y Rusia suelen estar detrás de las campañas mundiales de desinformación. Esto es lo que está haciendo Beijing, según Blinken. Comprando plataformas de televisión por cable en África y excluyendo los canales de noticias internacionales de los paquetes de suscripción, o utilizando filiales locales para comprar subrepticiamente empresas de medios de comunicación en el sudeste asiático, que luego difunden noticias fuertemente favorables a la RPC. La agenda principal de la cumbre pretendía debatir el uso de la tecnología para promover la democracia y los derechos humanos, así como para contrarrestar las amenazas en Internet. Corea del Sur invitó a Taiwán a participar, lo que provocó protestas de Beijing. La provincia de Sichuan, en el suroeste de China, sufrió un violento incendio forestal durante el fin de semana. Hay 4 muertos y casi 6.000 evacuados. El verdadero número de víctimas sigue sin estar claro, teniendo en cuenta el historial del régimen de encubrir las bajas por catástrofes. El incendio se inició el viernes y se propagó rápidamente debido a un vendaval repentino. Hubo que cerrar un tramo de autopista debido a la espesa humareda. El lunes, los bomberos seguían trabajando para controlar las llamas. Se desplegaron 2.000 bomberos y 7 helicópteros para luchar contra el fuego. Un tribunal de Hong Kong condenó este fin de semana a 12 personas a penas de prisión. La más larga de ellas es de casi 7 años. Se trata de un caso de alto perfil vinculado a las protestas prodemocráticas de 2019. Una serie de manifestaciones en la ciudad contra los planes de permitir la extradición a China continental. Miremos los detalles. Un tribunal de Hong Kong condenó el sábado a 12 personas a prisión por penas que van desde más de 4 años a casi 7 años en un caso de disturbios de alto perfil vinculado a la irrupción en el legislativo de la ciudad durante una protesta prodemocrática en 2019. La irrupción en el Consejo Legislativo ocurrida el 1 de julio de 2019
tuvo como protagonistas a manifestantes que rompieron ventanas y entraron a raudales en el edificio en señal de ira pública por un proyecto de ley de extradición que habría permitido a las autoridades enviar a personas a China continental para ser juzgadas. Fue un momento crucial en los meses de disturbios civiles en la ciudad que marcó el levantamiento más audaz contra el Partido Comunista Chino desde las protestas de 1989 en la plaza de Tiananmen en Beijing. El juez del Tribunal de Distrito Li Chi-ho condenó al actor Gregory Wong, declarado anteriormente culpable de disturbios, a 6 años y 2 meses de prisión. Durante el juicio, Wong declaró que entró en el Consejo Legislativo únicamente para entregar cargadores a los periodistas que cubrían el allanamiento. El activista político Ventus Law recibió una condena de unos 4 años y medio, y el activista Owen Chow fue condenado a más de 5 años de cárcel. Los disturbios conllevan una condena máxima de 7 años en el Tribunal de Distrito de Hong Kong. Más de 10.000 personas fueron detenidas en relación con las protestas de Hong Kong de 2019. Cifras policiales dicen que hasta el momento más de 2.900 personas fueron acusadas de delitos que incluyen disturbios, reunión ilegal y daños criminales. Una tragedia que tuvo lugar en el norte de China. Está vinculada a un grupo especial conocido dentro de China como niños abandonados. Un adolescente desaparecido fue encontrado muerto y los principales sospechosos son 3 compañeros de clase del pequeño. Las autoridades descubrieron el cuerpo enterrado en un agujero de 60 centímetros de profundidad en un jardín. El padre del niño se apresuró a llegar a casa desde su lugar de trabajo en otra ciudad y está exigiendo justicia por su hijo fallecido. El padre de la víctima está hablando sobre la tragedia, pero la historia de su hijo está siendo censurada en China. Publicó un video en la versión china de TikTok exigiendo una investigación abierta sobre el crimen, pero ya fue retirado. También le cortaron la señal de video durante una retransmisión en directo. Según un comunicado de la policía, los 3 sospechosos tienen solo 13 años, la misma edad que la víctima. También se los acusa de robar a la víctima el equivalente a $26. La tragedia ocurrió hace 10 días y un día después los 3 fueron detenidos. Los 3 niños, además de la víctima, pertenecen a un grupo conocido dentro de China como niños abandonados. El término se refiere a los niños que tienen que ser dejados por sus padres para ir a trabajar o buscar trabajo a otras ciudades para poder mantener económicamente a sus familias. Según datos del año pasado, en China hay casi 11 millones de niños en esta situación. Desde niños pequeños hasta estudiantes de secundaria, la mayoría se queda con sus abuelos y algunos incluso viven solos, a menudo en condiciones marcadas por una educación y nutrición deficientes. La tasa de delincuencia vinculada a estos niños también va en aumento. Según estadísticas oficiales de China, los delitos relacionados con ellos representan alrededor del 70% de la tasa de delincuencia juvenil del país. Hace 3 años, China redujo la edad de responsabilidad penal de 14 a 12 años para determinados delitos. Pero este aumento de la ira y la violencia está ocurriendo en toda China. Aparte de adolescentes asesinos, también lo demuestran otros incidentes donde conductores embisten a peatones y estudiantes, y videos donde se ve a hombres armados con cuchillos en ataques callejeros. ¿Qué hay detrás de esta creciente violencia? ¿Y podría conducir a algo mayor? ¿Una posible amenaza para el régimen chino? NTD habló con expertos para indagar en las causas. 3 accidentes de tránsito en un día. En Beijing, el martes, un automóvil chocó motocicletas entrando en su carril. Varias personas fueron vistas tendidas en el suelo. Se desconoce el número de heridos. En el sur de Zhejiang, otro coche embistió a unos estudiantes. El incidente causó 3 muertos y 19 heridos. Pero el número real de muertos podría ser mayor debido al historial del régimen de encubrimiento de víctimas. Esa misma mañana otro vehículo chocó contra una acera y 2 personas murieron en el incidente. También esta semana un hombre del sur de Hunan intentó acuchillar a otra persona. Y junto a un hospital de Guangdong, otro hombre persiguió a un conductor de autobús con una hoz. Estos incidentes se producen tras el espeluznante asesinato de un niño de 13 años. Las autoridades detuvieron a los sospechosos, que son 13 de sus compañeros de clase adolescentes.
Residentes chinos declararon a Radio Free Asia que muchas personas están en alerta máxima cuando caminan por la calle por miedo a sufrir ataques inesperados. Expertos afirman que el aumento de la violencia habla de la ira contenida y la desesperación bajo el régimen autoritario de China. Quienes sufren injusticias no pueden defender sus derechos. Los tribunales, la policía y la fiscalía están corrompidos. Están en contra del ciudadano medio. La violenta represión del Partido Comunista Chino contra los ciudadanos es como una olla a presión a punto de estallar. Hay decenas de millones de demandantes en China, personas que buscan justicia, pero es difícil que hagan valer sus derechos a través de los sistemas legales, así que estas personas intentan comunicar sus quejas a funcionarios de más alto nivel, pero a menudo son detenidos o encarcelados por hacerlo. La gente no ve esperanza en sus vidas. Al mismo tiempo, el sentimiento de opresión impregna a toda la sociedad debido al férreo control de Beijing. Por eso ocurren tan a menudo incidentes de personas que se vengan de la sociedad. Otro experto señaló que tal situación conduce a una mentalidad dañina. Pueden llegar a este tipo de mentalidad en la que quieren luchar con la sociedad. Ya no quiero vivir, pero tampoco quiero morir solo. Encontraré a un par de personas que caigan conmigo. Wu Xiaoping, ex abogado defensor de derechos humanos, afirma que la ira contenida en la sociedad china es como un barril de pólvora. A medida que el descontento se va gestando, cualquier incidente puede convertirse en una chispa y desembocar en un levantamiento que podría derribar al régimen comunista chino. Pero esto no es todo. También está sucediendo algo extraño en la cúpula militar de China. Desde diciembre de 2023, en menos de 4 meses, al menos 15 generales de alto rango fallecieron por enfermedades y todos eran miembros del Partido Comunista Chino o PSC. Si quieren ver quiénes son estas personas y qué circunstancias rodean sus muertes, pueden hacerlo leyendo este artículo que les dejo en la tarjeta de aquí arriba o en la descripción del video aquí abajo. Saludos desde En Primera Plana de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV de The Epoch Times en español de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. El mundo pronto podría asistir a una audiencia pública sobre el proyecto de ley de prohibición de TikTok. La presidenta de la Comisión de Comercio del Senado, Maria Cantwell, se pronunció al respecto. Ocurre tras una reunión a puerta cerrada que mantuvieron el miércoles funcionarios de seguridad nacional estadounidenses con los senadores. En relación con el proyecto de ley, Cantwell afirmó que es importante hacerlo bien, pero no reveló el calendario de los próximos pasos. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó recientemente un proyecto de ley para abordar la relación de la aplicación con la China comunista. La ley exige que TikTok se desprenda de su empresa matriz china ByteDance, o de lo contrario se enfrentará a una prohibición en las tiendas de aplicaciones de Estados Unidos. A pesar del apoyo de la Cámara de Representantes al proyecto de ley, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, aún no indicó cómo piensa proceder el Senado. El Senado entrará en receso esta semana hasta el 8 de abril. Si el proyecto de ley se aprueba en la Cámara Alta, el presidente Biden dijo que está dispuesto a promulgarlo. Un preocupante anuncio que, según expertos, podría haberse reflejado en los supermercados y alacenas. China está tratando de apoderarse de los suministros de alimentos de Estados Unidos. En una audiencia celebrada ayer en la Cámara de Representantes, legisladores escucharon testimonios acerca de los riesgos que corre la seguridad alimentaria en Estados Unidos. Fui testigo del trabajo de este hostil país comunista para apoderarse sistemáticamente de nuestra cadena de suministro de alimentos. La gobernadora Kristi Noem dijo el miércoles a los legisladores que China es una amenaza para la agricultura estadounidense. Hace décadas que empezaron a comprar nuestras empresas de fertilizantes, controlando nuestra capacidad de acceder a los fertilizantes y traerlos a Estados Unidos, y luego vi cómo compraban nuestras empresas químicas. Ahora la mayoría de nuestras instalaciones de procesamiento son propiedad del Partido Comunista o del gobierno chino. Ahora vienen por nuestra tierra.
Noem dijo que China tendrá el control total del suministro de alimentos de Estados Unidos después de que compren toda la tierra. El 70% de los productos fitosanitarios que se producen en el mundo, la mayoría proceden de China. Otro 40% del suministro mundial de fósforo tiene su origen en China. Imagínense si nos cortan el suministro. Kip Thom es ex embajador de Estados Unidos ante las agencias de la ONU para la Alimentación y la Agricultura. Según él, China está construyendo estratégicamente un sistema alimentario mundial dominante a expensas de Estados Unidos. Los chinos son agresivos a la hora de invertir en muchas de estas naciones en desarrollo para asegurarse de que pueden garantizar una fuente de alimentos. Thom afirmó que China está invirtiendo en todo el mundo, sobre todo para asegurar sus fuentes de alimentos. África tiene 4,2 millones de millas cuadradas de tierra cultivable, mientras que Estados Unidos tiene menos de 600.000. Thom cree que Estados Unidos debería invertir más en investigación y desarrollo y en ciberseguridad. Las enormes divisiones de guerra cibernética de China, en particular la Unidad 61398 del Ejército Popular de Liberación de China, tienen la capacidad de interrumpir infraestructuras estadounidenses fundamentales para nuestra agricultura. Esto incluye los servicios públicos de electricidad y agua, así como los sistemas de comunicación y transporte. La experta en política Nova Daily dijo que estas infraestructuras críticas están expuestas debido a lagunas en las leyes actuales. Dados los avances en las tecnologías agrícolas, nuestra dependencia de las cadenas de suministro que proporcionan los actores chinos terminan por anular nuestra producción. Todas estas son cuestiones que deben abordarse. Daly también afirmó que Estados Unidos debe seguir mejorando su ciberseguridad, ya que las amenazas chinas son cada vez más sofisticadas. Una empresa financiera china adquiere discretamente plataformas educativas estadounidenses. Tenemos información sobre su estructura de propiedad y los vínculos de la empresa con el Partido Comunista Chino. Esta empresa está recopilando los datos de usuarios que resultan ser militares, así como de sus familias. La exdirectora del Departamento de Justicia de Estados Unidos es acusada de presionar a favor de una empresa militar china en un nuevo informe. En su momento, supuestamente pidió al Pentágono que sacara de una lista negra a uno de los principales fabricantes de drones de Beijing. Inician una investigación sobre la campaña de influencia de la China comunista en Estados Unidos, que preocupa a los legisladores. Y hay más malas noticias para el debilitado sector inmobiliario chino. Una agencia de calificación crediticia rebajó la calificación de uno de los mayores promotores inmobiliarios del país. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Desde universidades y escuelas primarias y secundarias, pasando por bibliotecas estatales y el ejército estadounidense, un informe revela que una plataforma educativa de Estados Unidos escaló posiciones silenciosamente con el apoyo de una empresa financiera china. Según el grupo Padres en Defensa de la Educación, más de 100 distritos escolares estadounidenses tienen contratos con la web educativa tutor.com. El principal problema radica en su estructura de propiedad. En enero de 2022, tutor.com fue adquirida por la empresa china Primavera. Esta empresa de capital de riesgo fue una de las primeras inversoras en la compañía matriz china de TikTok, ByteDance. En la cúspide de la pirámide se encuentra el presidente y director ejecutivo de Primavera, Fred Hu. Los informes dicen que es miembro del Partido Comunista Chino, algo que el propio Hu niega. Es más, registros muestran que Hu fue delegado de un órgano consultivo supervisado directamente por el régimen chino en la provincia china de Hunan. Además de tutor.com, Primavera adquirió discretamente varias empresas educativas, entre ellas la estadounidense Princeton Review, dedicada a la preparación de exámenes. Los estadounidenses deben preocuparse al 100% de que una entidad extranjera compre escuelas e influya en nuestros hijos y en nuestra sociedad. Es muy grave. A través de su conexión con tutor.com, Primavera tiene actualmente un contrato con el Departamento de Defensa de Estados Unidos. El mes pasado, el senador de Arkansas, Tom Cotton, escribió una carta al Pentágono exigiendo que la agencia cortara lazos con Primavera.
En ella calificaba la asociación de desacertada, imprudente y peligrosa para la seguridad nacional de Estados Unidos. Al igual que ByteDance y otras empresas tecnológicas chinas, la legislación china obliga a Primavera a entregar a Beijing registros confidenciales de empresas y consumidores. Nicole Nelly, presidenta de Parents Defending Education, afirma que los padres merecen un mayor control sobre quién recopila la información de sus hijos. Dijo que el problema de los datos se debe a que en el lado estadounidense, y cito, los distritos están completamente adormecidos ante el cambio. Así que de lo que estamos hablando es de que los valores familiares se están sobreescribiendo y anulando en las escuelas, los programas de tutoría, etc. Tienen que entender que es una batalla por sus valores y por la vida de sus hijos. El sector educativo lleva mucho tiempo en el punto de mira del PSC. A principios de este año, los estudiantes de un colegio de Iowa recibieron una invitación personal del líder chino Xi Jinping. Se les ofreció un viaje de 8 días a China con todos los gastos cubiertos. Xi Jinping dijo anteriormente que espera traer a 50.000 adolescentes estadounidenses a estudiar a China en los próximos 5 años. Pero la influencia china no se detiene en los colegios, sino que también llega hasta el Capitolio de Estados Unidos. Una fiscal general de la era de Obama habría intentado que su cliente, una empresa militar china, fuera eliminada de la lista negra del Pentágono. Según Reuters, Loretta Lynch, ex fiscal general bajo la administración Obama, habría pedido al subsecretario de Defensa que retirara a DJI de la lista negra del Pentágono el pasado mes de julio. Lynch dirigió el Departamento de Justicia de 2015 a 2017. Ahora es socia del bufete de abogados Paul Weiss. DJI es cliente de Lynch. También es el mayor fabricante de drones chinos del mundo y fabrica más de la mitad de los que se venden en Estados Unidos. Algunas fuerzas de seguridad estadounidenses, como la de Maryland, también utilizan drones de DJI. Pero se teme que estos drones puedan enviar datos confidenciales estadounidenses directamente a Beijing. El Departamento de Defensa incluyó a DJI en su lista negra en 2022, calificando a la compañía de empresa militar china. En una carta dirigida a la subsecretaria de Defensa Laura Taylor Cale, Lynch afirmó que DJI debería salir de la lista negra debido a su uso generalizado. También firmaron la carta un ex fiscal adjunto de Estados Unidos y un asesor asociado de la Casa Blanca. Ambos son socios de Paul Weiss. La carta solicitaba un tratamiento confidencial. Es legal defender a clientes extranjeros en Estados Unidos, y los abogados están exentos de divulgación pública en virtud de una ley de hace décadas, aunque algunos congresistas y defensores de la transparencia presionan para que se modifique. El senador Jim Rich es uno de ellos. En su opinión, se necesitan reformas para impedir que antiguos funcionarios del gobierno estadounidense hagan lobby para empresas chinas, dada la difusa línea que separa a las empresas chinas del Estado. Reaccionando a la noticia, Rich dijo textualmente: «Es espantoso que ex altos funcionarios de Estados Unidos utilicen sus conexiones para servir a los intereses de adversarios de Estados Unidos». El estudio de abogados Paul Weiss y DJI declinaron hacer comentarios sobre la solicitud de Reuters, y Lynch no respondió a los correos electrónicos de la agencia. Desde el Departamento de Justicia hasta la Agencia Antidroga, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes anunció el viernes una investigación en 9 agencias federales. El objetivo es erradicar las operaciones de intromisión del Partido Comunista Chino en Estados Unidos. En una declaración escrita, el presidente del comité, James Comer, afirmó que China está librando una guerra influyendo e infiltrándose en todos los sectores económicos y comunidades de Estados Unidos. Dijo que esto es una amenaza para la preparación militar, la tecnología, los mercados financieros, la agricultura, la educación y la propiedad intelectual. La investigación pretende averiguar qué medidas se están tomando las agencias estadounidenses para contrarrestar lo que Comer denominó una guerra política continua del PSC. Dijo que tiene previsto convocar a más agencias en las próximas semanas y meses. El mercado inmobiliario chino no logra recuperarse. Los precios de las viviendas nuevas en el país cayeron por 8º mes consecutivo en febrero. Así lo indican los datos oficiales de Beijing publicados el viernes. En términos interanuales, los precios cayeron entre un 1% y un 4%,
lo que supone el mayor descenso en 13 meses. El sector inmobiliario chino representa una cuarta parte de su economía. Se encuentra inmerso en una crisis. Antaño motor del crecimiento del sector, arrastra ahora a la economía china hacia abajo. El segundo mayor promotor inmobiliario de China, Evergrande, quebró en 2021. Más de 50 promotores siguieron el mismo camino y miles de personas perdieron sus empleos. Las autoridades tratan de reactivar el sector con medidas graduales, en lugar de un gran estímulo. Redujeron las restricciones para atraer a los compradores de viviendas. Pidieron a los bancos estatales que impulsaran los préstamos a proyectos residenciales y también ayudaron a bajar los tipos hipotecarios. Pero analistas dijeron a Reuters que llevará tiempo recuperar la demanda, además de los ingresos y la confianza de los compradores de viviendas. Y eso no es todo. La agencia de calificación crediticia S&P Global rebajó el viernes la calificación del gigante inmobiliario chino Bank, dando otro golpe al sector de la vivienda en China. La calificación crediticia de Bank pasó de perspectiva estable a vigilancia crediticia negativa. Esto se produce después de que Moody's rebajara el lunes la calificación de Bank. La prensa china informó que los bancos están intentando rescatar a Bank tras la rebaja. 12 grandes bancos estarían en conversaciones para ofrecer a Bank un préstamo de más de $11.000 millones. Eso para ayudarla a cumplir los próximos plazos de amortización. Bank solía ser uno de los mayores promotores inmobiliarios de China, pero se vio afectada por el desplome de la demanda y los precios de la vivienda. Beijing está tratando de restablecer la confianza en el alicaído sector inmobiliario chino. Algunos de sus mayores promotores, como Evergrande y Country Garden, ya dejaron de pagar sus deudas y corren el riesgo de liquidación forzada. Un tribunal de Hong Kong ordenó la liquidación de Evergrande a finales de enero, aunque no se espera que esa sentencia afecte a las operaciones de la empresa en un futuro próximo. Los detalles sobre el posible préstamo de Bank son aún inciertos, pero las acciones de Bank se dispararon en Hong Kong tras conocerse la noticia. En Shenzhen subieron más de un 5%. Y para despedirnos, los invitamos a conocer este espectáculo único en el mundo. Se llama Shenyun. Antes del comunismo, China tenía un pasado glorioso. Y si pudiéramos recuperarlo, desde el año 2006, Shenyun ha estado reviviendo la esencia de la civilización china, con profundas raíces en valores antiguos como la compasión, la honestidad y la fe. Pero décadas de destrucción, engaño y violencia han casi destruido los valores de la nación, junto con su propia identidad. ¿Cómo se revive lo que se ha perdido en la China actual? El núcleo de Shenyun es una forma de arte antigua, la danza clásica china. En la danza clásica china, el movimiento se origina en el corazón. Esta característica hace que la danza clásica china sea muy expresiva y que no tenga comparación a la hora de contar historias. La música original de Shenyun combina Oriente con Occidente. Y preservamos las técnicas tradicionales en nuestra producción. Nuestros artistas siguen los principios de verdad, compasión y tolerancia. Esto da más profundidad a nuestro arte. Cada año, Shenyun estrena un espectáculo completamente nuevo, con nuevas historias, nuevo vestuario, nueva música
y nuevas coreografías. Este esfuerzo solo es posible gracias a la devoción de cada uno de los artistas, ya que en nuestro corazón hay una misión más grande que nosotros. Acompáñenos, recuperemos la belleza, sabiduría, humor y drama de 5000 años. Más de 20.000 millones de dólares son destinados a Intel por la administración Biden. El objetivo es impulsar la fabricación de chips en Estados Unidos. Tenemos más información sobre la guerra entre Estados Unidos y China por los chips a medida que se acercan las elecciones del 5 de noviembre. Una compañía neoyorquina de artes escénicas se enfrenta a la represión en su propio país. Un nuevo informe afirma que el New York Times tiene al grupo en el punto de mira, además de las continuas presiones del Partido Comunista Chino. Hablamos con el autor del informe. La Cámara de Comercio de la Unión Europea en China lanzó una advertencia a Beijing. El bloque habló sobre los riesgos que corren las empresas extranjeras que operan en el país. Y bajo la sombra de la influencia de Beijing, las naciones del Pacífico buscan un nuevo socio junto a Estados Unidos, Japón, que continúa reforzando sus lazos de defensa en la región. Mientras las elecciones se acercan, el presidente Biden insiste en la guerra de los chips con China. La administración anunció subvenciones y préstamos por valor de 20.000 millones de dólares al mayor fabricante de chips de Estados Unidos, Intel. Aquí tenemos al presidente Biden dando la noticia en Arizona el miércoles. La inversión de hoy ayuda a todos los estadounidenses de los estados rojos y azules de todo el país, a las comunidades urbanas, rurales, suburbanas y tribales. Si lo inventamos en Estados Unidos, debe fabricarse en Estados Unidos. Los más de 8.000 millones de dólares supondrían la mayor subvención concedida a una empresa de chips en el marco de la Ley de Chips y Ciencia. Además, Intel recibiría 11.000 millones en préstamos. Todo este dinero ayudaría al gigante tecnológico a ampliar sus instalaciones en 4 estados: Arizona, Ohio, Nuevo México y Oregon, para que pueda fabricar mejores y más chips para los compradores estadounidenses. A cambio, se espera que Intel invierta 100.000 millones de dólares en la producción de chips y cree decenas de miles de puestos de trabajo. El anuncio se produce en un momento en el que Biden intenta atraer a los votantes de Arizona, uno de los estados más disputados en las elecciones de 2024. Forma parte de su gira por 13 estados para promover sus políticas emblemáticas, infraestructuras, chips y energía verde. Los semiconductores están en el centro de la competencia entre Estados Unidos y China. Los chips impulsan toda la tecnología moderna, desde los automóviles eléctricos hasta los iPhones. También son esenciales para las capacidades militares, ya que son el cerebro de las armas nucleares y los misiles. Las superpotencias mundiales necesitan los chips más avanzados para tener ventaja en las futuras guerras. La carrera por los chips entre Estados Unidos y China es compleja. Estados Unidos es líder mundial en el diseño de chips, pero depende de un fabricante de chips taiwanés para producir sus chips más avanzados. Al mismo tiempo, Taiwán está bajo la sombra de una posible invasión china, porque el Partido Comunista Chino considera a la isla como su propio territorio, a pesar de que nunca la gobernó ni poseyó. China va por detrás de Estados Unidos en tecnología de chips, y el ejército chino confía en los avanzados chips de inteligencia artificial estadounidenses para desarrollar su propia tecnología. Estados Unidos impuso prohibiciones que limitaron el acceso de China a los chips estadounidenses, pero China sigue siendo un mercado crucial para los principales fabricantes de chips de Estados Unidos. Por ejemplo, más de 1/4 parte de los ingresos de Intel proceden de China. Volviendo a la subvención de 8.000 millones de dólares, la secretaria de Comercio Gina Raimondo declaró que el objetivo es ayudar a Estados Unidos a producir el 20% de los chips más avanzados del mundo para finales de esta década. Global Foundries, fabricante de chips con sede en el norte del estado de Nueva York, recibió más de 1.000 millones de dólares en subvenciones. Otros fabricantes de chips como TSMC de Taiwán y Samsung también solicitaron subvenciones y aún están a la espera de que se anuncie su concesión.
El New York Times lleva casi 6 meses preparando un ataque contra Shenyun Performing Arts. Así lo afirma el medio hermano de NTD, The Epoch Times. Shenyun, con sede en Nueva York, es una compañía de danza y música clásica china que recorre el mundo con 8 grupos que actúan simultáneamente. Su misión es revivir la cultura tradicional china a través de la danza y la música. Sus actuaciones también arrojan luz sobre las violaciones de los derechos humanos que se producen en la China actual bajo el régimen comunista. Por ello, la compañía no puede actuar en China. Pero, ¿qué hay detrás de la investigación del Epoch Times y por qué el New York Times decidió apuntar a Shenyun? Peter Svab, periodista de investigación del Epoch Times, y Joshua Phillip, presentador de Crossroad, contaron a Tiffany Meyer qué puede estar pasando. Peter, acabas de publicar un informe titulado El New York Times, tras años de complacer al PSC, ahora planea atacar a Shenyun. Ahora bien, este es como el mayor medio de comunicación en Estados Unidos, The New York Times. Muchas personas lo leen. ¿Qué pudiste encontrar aquí? ¿Cómo sabemos que planean publicar un artículo difamatorio contra Shenyun? La empresa se enteró hace aproximadamente medio año que 2 periodistas del New York Times se estaban poniendo en contacto con exartistas de Shenyun y estaban haciendo algunas preguntas que dieron a entender que están tratando de encontrar específicamente a personas que hayan abandonado a la compañía enojadas y que están buscando específicamente información negativa. Luego, poco a poco, apareció más información proveniente de exmiembros que hablaban de lo mismo, así que sí, parecía que definitivamente había una intensa búsqueda de información negativa y de que estaban tratando de excluir o planeaban excluir la información positiva. Usted señala algunas preguntas específicas hechas a los bailarines. ¿Nos podría dar ejemplos de eso? ¿Cómo sabían que iba a ser un artículo negativo? A una persona en concreto le molestó un poco lo que le preguntaron los periodistas. Básicamente se pusieron en contacto con ella para preguntarle específicamente sobre una lesión que tuvo durante una actuación hace años. Y como que sugirieron en el correo electrónico que parte de la historia giraría en torno a que los bailarines no están recibiendo la atención médica adecuada cuando se lesionan entrenando o actuando en el escenario. Ella estaba un poco molesta por eso, porque esa no era su experiencia. Así que nos pusimos en contacto con otras personas, ex bailarines, bailarines actuales y estudiantes de 2 escuelas afiliadas a Shenyun. Y es todo lo contrario. De hecho, resultó que tienen un tipo muy riguroso de control de la condición física de los bailarines, específicamente para asegurarse de que están realmente en plena forma. Así que realmente parecía que era todo lo contrario de lo que los periodistas estaban tratando de insinuar. Así es. Sé que Petri investigaba sobre esto, pero es más, si nos fijamos en las estadísticas sobre lesiones normales en el ballet, por ejemplo, parece que en Shenyun es significativamente menor, su gente se lesiona menos. Y francamente, los hechos e incluso casos documentados de bailarines que se lesionan allí, las mejoras y los tratamientos, está todo en la cara del New York Times, pero igual parecen estar tratando de improvisar. Y en este punto es donde empezamos a investigar cómo se relaciona todo esto con China. Además, es muy preocupante cuando LS o medios planean este tipo de artículos malintencionados. Igual, eso es una cosa. Pero otra cosa aún peor es cuando un artículo tendencioso se alinea con un gobierno extranjero para desinformar, como si fuera algo real, estando detrás, en este caso, el Partido Comunista Chino, que comete genocidios contra su propio pueblo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el New York Times está haciendo esto? Peter, en cuanto a Shenyun, es una compañía de artes escénicas, ¿verdad? ¿Por qué atacarlos? ¿Qué importancia tiene? Es una compañía que muestra la cultura tradicional china y presentan una visión auténtica de lo que realmente es la cultura china, básicamente, centrándose en la esencia de la cultura tradicional y su base espiritual. Desde otro punto de vista están presentando lo que China podría ser, con su cultura auténtica, sin la ideología de la cultura comunista importada. A propósito de los intereses que el New York Times pueda tener en China, ¿por qué hacen esto? ¿Es por dinero? ¿Por qué? Están muy ansiosos por expandir su presencia en China, reclutar a periodistas locales en China para penetrar en su mercado y vender sus productos. Creo que incluso una exeditora ejecutiva del New York Times salió en su libro diciendo que, después de publicar una exposición sobre la riqueza de la familia del ex primer ministro chino Wen Jiabao, el PSC expulsó el sitio web de China y a sus periodistas. Y el editor del periódico estaba tratando de escribir una carta de disculpa al PSC y están tratando de apaciguar una vez más al régimen chino.
Tratan de encontrar una manera de volver a entrar. Realmente parece ser muy importante para ellos tener presencia en China. Se enorgullecen de ser capaces de estar allí. Pero esto inevitablemente da al PSC una palanca para jugar con estas fichas de negociación. Realmente es bastante impactante. Joshua Phillip, Peter Schwab, muchas gracias a ambos por estar con nosotros. Les dejo aquí arriba y aquí abajo en la descripción de este video el artículo completo para que puedan leerlo. Y para que puedan ver lo que opina el público sobre el espectáculo, les dejo el siguiente video con comentarios de la audiencia. Hermosísimo, está precioso los colores, la sincronía que tienen, esa disciplina, cómo vuelan por los aires, es precioso, eso es lo que me gusta de los bailarines. Es mi tercera vez que vengo a Shenyun y me encanta. Ellos son unos atletas, ellas preciosas, el vestuario, la iluminación, esa interacción entre las pantallas y todo lo visual es precioso. El haber visto, escuchado y sentido el performance de estos grandes artistas a mí me dejó una gran satisfacción, una tranquilidad y una alegría que antes de haberlo visto no tenía. De la perfección, de coreografía, de vestuario, de producción, de música, de idea, todo eso es extraordinario, no se lo pierdan. Mira, es un espectáculo digno de verse. Te proyecta bondad, colorido, mucha buena fe. Qué manera de tocarla, te llega al alma, te llega al corazón. Cada historia está sintéticamente, perfectamente contada. Son redondas, no les falta nada. Gracias por venir. Es un lindo espectáculo que se ve con los ojos y se agradece en el corazón. El arte que desparraman todos ellos es muy depurado, hay mucho trabajo detrás, se ve, se nota y es un espectáculo para toda la familia. Que vengan a verlo, que es muy importante cuando vienen culturas de otros lados, espectáculos diversos de otras partes del mundo, que vengamos, que los veamos y que aprendamos. Es un espectáculo que les recomiendo mucho. Saludos desde En Primera Plana, de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV, de The Epoch Times en español, de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. China alberga uno de los mayores mercados del mundo, así que ¿por qué muchas empresas extranjeras abandonan el país? El presidente de la Cámara de Comercio Europea en China expuso el miércoles los crecientes desafíos a los que se enfrentan las empresas extranjeras en Beijing. El año pasado obtuvimos la cifra más alta registrada de empresas que señalaban la politización del entorno empresarial como su mayor preocupación. Esto se repitió a pesar de que el año pasado el porcentaje fue alto. De hecho, este año vimos un porcentaje aún mayor, con un 55% de nuestros miembros indicando que vieron un aumento de la politización del entorno empresarial año tras año. El mercado chino se está volviendo menos predecible, fiable y eficiente. Eso es lo que dijo la Cámara Europea en una advertencia a Beijing. En los últimos años, los inversores tuvieron que soportar las draconianas políticas por COVID-19 de Beijing, que dificultaron la actividad empresarial en el país. Las crecientes tensiones con Washington también pusieron a muchas empresas internacionales en una situación difícil, y ahora se enfrentan a la atonía de la economía china y a la baja confianza de los consumidores. El año pasado, la inversión extranjera en China cayó un 8% en comparación con el año anterior. Con la economía china arrastrando los pies, la competencia por los puestos de funcionarios es más intensa que nunca. El pasado fin de semana, más de 5 millones de personas se presentaron a los concursos de la administración pública en toda China, un 17% más que hace un año. Por término medio, 37 personas se presentan a cada puesto de funcionario, frente a la proporción de 32 a 1 del año pasado.
pero la tasa de admisión es inferior al 3%. En algunas regiones, más de 2.000 personas compiten por un único puesto solicitado. Así lo informan los medios de comunicación chinos. Un experto explicó a La Voz de América que los solicitantes de empleo se decantan por los puestos de funcionario debido a la tambaleante economía china. Se sabe que estos puestos son más estables y ofrecen mejores condiciones laborales. Esto se debe a la caída de la inversión extranjera en el país, a la reducción de las contrataciones por parte de las empresas privadas y a los despidos generalizados. El experto señaló que las autoridades locales y sus departamentos trabajan con presupuestos ajustados y es poco probable que incorporen nuevos contratados. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este. Japón está reforzando los lazos de seguridad con las naciones del Pacífico en medio de la creciente influencia china. Tokio mantuvo el miércoles un diálogo con 14 países de la región, afirmando su compromiso de reforzar los lazos de defensa con ellos. Desgraciadamente, hoy en día, en el mundo y en la región Indo-Pacífica, los cambios unilaterales del statu quo por la fuerza y la coerción, o los intentos de hacerlo, están aumentando. Los responsables de defensa de ambos países debatieron cómo cooperar para hacer frente a las operaciones de influencia extranjera, así como el trabajo conjunto en los ámbitos espacial y cibernético. La reunión se produce en un momento en que China está haciendo aún más incursiones en la región. El mes pasado se supo que la policía china se unió a patrullas en Kiribati, el vecino más cercano de Hawái en el Pacífico. Y en 2022 Beijing firmó un pacto de seguridad con las Islas Salomón, otro país del Pacífico situado cerca de Australia. Ello despertó la preocupación de las potencias occidentales por la posibilidad de que una base militar china se estacionara cerca de un aliado vital de Estados Unidos. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Gracias por acompañarnos y nos vemos mañana.